Amada Iglesia de Cristo, en el bendito nombre de nuestro Salvador, paz a vosotros. Qué gusto verlos de nuevo, hermanos. Muchas gracias a mi hermano Adiel que me da esta oportunidad. Y también al ministerio local, porque sé que hay hermanos ministros entre ustedes, entre nosotros, que me han dado la oportunidad de poderme dirigir al pueblo en esta ocasión, hermanos, lo cual para mí es un verdadero privilegio. Muchas gracias por tomar sus lugares. Y fíjense, hermanos, meditando la escuela de esta mañana y considerando la expresión del Maestro o del Señor Jesucristo, voy a tratar de acomodar un poquito la pregunta que hizo mi hermano Doroteo. Voy a tratar de acomodarme. Aunque la verdad es que cuando uno piensa o uno dispone en su corazón preparar el alimento, como se decía en la oración para la iglesia, para el pueblo, hermanos, el Señor siempre nos sorprende con algo. El Señor siempre nos sorprende con una situación diferente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ustedes cuando oran, ustedes cuando piden, ustedes cuando solicitan, yo decía a mi hermano expositor de la escuela sabática, esta es la confianza que tenemos para con Dios, que todo lo que demandáremos, Él nos los va a conceder. Y hay una razón, hermanos, para tener esa certeza en aquello que estamos manifestando con nuestra boca. ¿Cuál es? Porque hacemos la voluntad de nuestro Dios. No dudo que ustedes, antes de venir a este recinto, ustedes en su día a día, cada mañana o en el momento que ya van a descansar de las labores cotidianas, ustedes agradecen a Dios o solicitan algo a Dios. Cuando nos paramos al frente y comenzamos a hablar, repito, uno tiene una idea, uno trae algo que preparó, pero el Señor se encarga de darle respuesta a lo que usted estuvo solicitando. El predicador entonces se convierte solamente en un portavoz, en un instrumento. Y la predicación va, hermanos, y da respuesta a lo que usted solicita. El salmista David dijo en alguna ocasión: sean gratos los dichos y la meditación, porque todo lo que usted oye en este lugar, la exposición de la palabra, el estudio, el consejo, lo que usted toma y empieza a leer, causa un efecto en una meditación en su corazón. Y no es que dude cuando tiene una pregunta, es que necesita saber la verdad. Y no es una duda, se le conoce como una duda razonable, no una de incredulidad, sino aquello que necesitamos saber para confirmar nuestra fe y estar en esa certeza y en esa certidumbre de que lo que estamos haciendo es correcto. Dice el Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 6, hermanos. Verso número 9. Permítame. De repente me perdí. Ayúdame a recordar la cita que dice: que se haga tu voluntad. Sí, San Juan capítulo 6. Nomás déjeme encuentro el versículo. No. Es la oración modelo. Pues Mateo. Perdón. Es que mire, les dije la vez pasada, con los lentes que traigo, hermano, siempre San Mateo capítulo 6, tiene razón. Y el verso es el 10, ya me recordé. Fíjese bien lo que la expresión de Jesucristo
en esta oración que le está enseñando a sus discípulos, porque fue una petición que le hacen. Es decir, alguien tiene una inquietud, va y le dice al maestro: maestro, por favor, ayúdanos o enséñanos, como los discípulos de Juan aprendieron de él. Y dice, hermanos, el verso 10: venga tu reino, sea hecha, ¿qué, hermanos? ¿En dónde? ¿Y en dónde, hermanos? Sea hecha tu voluntad como en el cielo. Y en el cómo ya está hablando de una realidad, ya está expresando que ahí no hay lugar a dudas, que en efecto se cumple, se lleva a cabo. Y la intención de Jesucristo en estas palabras es que así como allá se hace, allá se cumple, aquí también, hermanos, se lleve a cabo. Interesante la pregunta que hacía mi hermano ministro Roberto es: ¿qué debo de entender por voluntad? Y comprendimos en esta mañana que voluntad es aquello que se expresa para que otros lo hagan. Dios, cuando habla, no nos está pidiendo nuestro parecer, ni tampoco nos está preguntando: ¿lo puedes llevar a cabo? ¿Te parece bien? ¿Lo hacemos de esta manera? ¿O piensas o cuál es tu opinión? Cuando Dios habla, hermanos, lo hace de manera clara, de manera precisa, y por lo consiguiente esa expresión de Dios se le conoce como un mandamiento, una orden. Sean hechos la hierba, dice el Señor, y se fue la hierba hecha. Sepárese el agua de la seca, y se separan los mares, y se produce, hermanos, la tierra. Todos los elementos, a nuestro juicio, que no tienen vida, como la tierra, incluyendo esos elementos, admiten una ordenanza de Dios y se sujetan a las disposiciones del eterno Dios. En una ocasión estaba el maestro en un barco y los discípulos, 5 de ellos, hermanos, eran pescadores. ¿Recuerdan sus nombres? De los 5, yo me acuerdo de 4 y uno siempre se me escapa. Pero Pedro era pescador, ¿cierto? Los hijos de Zebedeo, ya llevamos 3. Y eran hombres que se habían hecho a la mar y que conocían a la perfección a la mar. Entonces, en una ocasión, toman al Señor Jesucristo, se suben al barco y se hacen a la mar, y les sobreviene una tormenta fuerte. Y aquellos hombres experimentados en el navío, aquellos hombres experimentados en la mar, comenzaron a tener miedo. Y van y le preguntan al maestro: maestro, maestro, que perecemos. Fíjese, hermanos, el grado de emoción, sentimiento que experimentaron por el evento que estaban viviendo. El maestro se levanta y les dice: hombres de poca fe. Y le habla el maestro al viento, y le habla el maestro a la lluvia, y le habla el maestro a las ondas de la mar, y viene una calma y un momento totalmente apacible. Decimos, son cosas inanimadas, y aún las cosas inanimadas, cuando reciben una orden directa de Dios, ¿qué, hermanos? Se sujetan. A Satanás, cuando viene y le dice: con Job tú tienes un trato especial, tú tienes un trato especial con Job, le das todo, quítaselo y vas a ver cómo te reniega en tu cara. El Señor le dice: todo lo de Job está en tus manos, le dice a Satanás, mas no toques, ¿qué cosa, hermanos? Su alma. ¿Y qué hizo Satanás, hermanos? Aunque suene un poco raro, porque estamos acostumbrados a que Satanás es el enemigo de Dios, es el adversario del Señor, es el que siempre se revela, es el que no hace caso, pues en esta ocasión hasta Satanás, hermanos, ¿qué hizo? Se sujetó, obedeció. Porque cuando Dios manda, hermanos,
hasta Él se sujeta. Cosas inanimadas, cosas, hermanos, celestiales, incluyéndonos nosotros, nos sujetamos a Él. Y aquí Jesucristo está diciendo: así como allá en los cielos se hace tu voluntad, mi deseo, mi trabajo y lo que yo vine a hacer en esta tierra es que también aquí se cumpla tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dijimos, sus mandamientos. Y cuando nosotros caminamos apegados al cumplimiento de esa voluntad de Dios expresada en esos mandamientos, nosotros estamos en camino de rectitud, nosotros estamos en camino de justicia, y la recompensa final de ese camino se llama vida eterna. Luego entonces, hermanos, cuando Dios pone estos preceptos divinos, que para muchos son prohibiciones, que para muchos son limitaciones, lo que yo veo en ellos, hermanos, es el sumo cuidado que tiene un padre para sus hijos. Lo que yo descubro en ellos no son privaciones o negaciones, no son limitaciones. Lo que yo encuentro es el sumo cuidado que tiene Dios para con nosotros. Yo soy padre, y cuando veo a mi niña correr y veo que se va a pasar la calle, lo primero que le digo es: no te cruces la calle, porque no quiero que lo haga, o porque lleva, hermanos, esa expresión, el deseo de que no le pase nada malo. Yo así veo los mandamientos del Señor, hermanos. Yo así los entiendo. Y cuando Jesucristo dice que se haga tu voluntad en el cielo, también en la tierra, está buscando, hermanos, que el hombre entienda la voluntad de Dios y que no lo vea como una imposición y que le va a causar un daño o una pena, porque ya lo dijo el apóstol Juan: tus mandamientos no son penosos. Y el Señor Jesucristo, cuando ve que el hombre está cargado de dificultades, le dice: vengan a mí todos aquellos que se encuentran cansados o cargados, que yo los voy a hacer y les voy a poner un yugo. Los hombres que trabajaron en el campo entienden a la perfección que es un yugo. Quizá los muchachos que están escuchando esta expresión puedan decirse: ¿qué es un yugo? Es un instrumento de labranza donde se ponen a dos bueyes a arar, y están unidos por este instrumento de labranza que los une de su cerviz, su cuello, dicen allá en mi pueblo, su pescuezo, porque son animales. Y lo que al hombre le ha gustado, o que más bien que nunca le ha gustado, hermanos, es encorvar su cerviz. No es la frente, esto es frente. La cerviz es esta parte, hermanos, lo que nosotros conocemos como nuca. Y cuando hacemos una reverencia ante una autoridad, normalmente hacemos una inclinación. Cuando reconocemos la soberanía de alguien, los monarcas, los reyes. Cuando Dios decía que eran duros de cerviz, es porque no se inclinaban ante Él y estaban levantando la mirada y viendo a ver si es cierto o es mentira, a ver qué está pasando, y cuestionaban a Dios en todo tiempo. Por eso el pueblo siempre fue catalogado como duro de cerviz. Y el profeta, usted me va a ayudar a decir qué profeta dijo: y aparte de que tienen dura la cerviz, tienen tienen una frente de metal. Así se expresaban los profetas del pueblo, porque no lograron comprender la voluntad del Señor, no solamente en sus mandamientos, porque cuando yo quiero entender qué es voluntad, debo de comprender, hermanos, la palabra voluntad. Y la palabra voluntad, en sus diferentes acepciones, explicaciones, en sus diferentes aplicaciones, también es, hermanos, el deseo de obrar, el deseo de hacer las cosas. Las grandes mentes que ha tenido esta humanidad, hermanos, independientemente de Salomón, aquellos hombres, hermanos, que se dieron al estudio de las ciencias,
Y es interesante, hermanos, porque Louis Pasteur, quizás el apellido le suene, Louis Pasteur diseñó un sistema del pasteurizado, que es quitarle las bacterias a los alimentos para que los alimentos no se descompongan, ¿cierto? La leche pasteurizada dura mucho más, hermanos, sin que se descomponga. Él llegó a decir esta expresión: un poco de ciencia nos aparta y nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos vuelve a Él. Y Albert Einstein dijo en alguna ocasión: hay una fuerza más poderosa que el vapor, mucho más fuerte que la electricidad y poderosísima más que la energía nuclear. Y esta se llama voluntad. Y es tan fuerte, hermanos, el deseo de hacer las cosas, que cuando el hombre, después del diluvio, determinó hacer una torre para que en caso de que se le sobreviniera otra causa como estas, en su pensamiento lógico dijeron: nos subimos a la torre y ahí nos vamos a escapar. Usted ha leído el relato bíblico y a mí me suena interesantísimo cómo la voluntad del hombre mueve, hermanos, a Dios. Vayamos a ver qué están haciendo los hombres, dice el relato de Génesis. Porque he aquí que ellos son uno y han comenzado a construir y no van a parar. Era tan fuerte esa voluntad de los hombres de construir esa torre que Dios dijo: ¿son uno solo? ¿No van a parar de construir? Perfecto. Y derrama sobre ellos, ¿qué cosa, hermanos? Lenguaje, lenguas. Y se creó una confusión, y entonces los hombres, al no entenderse, hermanos, desistieron de esa intención que tenían. Entonces, voluntad también se entiende o se comprende como el deseo de hacer algo, de llevar a cabo algo. Y lo que Jesucristo está diciendo aquí en este verso 10 es: mi deseo, mi intención es que los hombres también lleven a cabo la voluntad de Dios aquí como se hace allá. San Juan capítulo, ahora sí, 14. Y dice, hermanos, el verso 23, San Juan capítulo 14, 23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Que es una morada. Un lugar de habitación, un lugar donde reside algo, residir, residenciar, es donde está arraigado una persona o donde está puesto, hermanos, sus raíces. Cuando Jesucristo está diciendo esto, es que quiere que los hombres entiendan que los mandamientos de Dios son vida y que hay un grande galardón cuando los ponemos por obra, como lo dice el salmista David en el Salmo 19. Entonces, cuando el hombre entiende esto y lo pone en su corazón, decía mi hermano en la escuela sabática, hablando del salmista David, y el hacer tu voluntad, hame agradado. Está tu ley en mi corazón y el resultado de ella es que yo haga tu voluntad, es que yo viva de acuerdo a lo que tú dispones, a lo que tú mandas. Y cuando eso sucede, yo me convierto en un lugar de habitación de la voluntad de Dios. Yo me convierto en un lugar donde se reside, hermanos, la voluntad de Dios, en un lugar de habitación o en una morada, y que esta me lleva y me mueve a vivir en rectitud, en justicia, haciendo los mandamientos del Señor. Ahora sí, vámonos a lo que dice el verso 2.
En la casa de mi Padre, es el mismo Evangelio 14, el verso ahora 2. En la casa de mi Padre, ¿qué hay, hermanos? ¿Hay muchas? La gente se imagina que hay como condominios. La gente piensa, hermanos, que son unidades habitacionales. La gente piensa que es un conjunto de departamentos donde usted ya le están dando casi la dirección. Calle Dorada, departamento 3, por poner un ejemplo. Lo que en realidad hay, hermanos, en el cielo, hay moradas. Si yo relaciono el verso 23 que yo me puedo convertir en una morada, entonces los que están ahorita haciendo la voluntad de Dios, ¿quiénes son, hermanos? En el cielo. Todos los seres celestiales, ángeles, arcángeles y, dice el salmista David, ministros tuyos que ejecutan tu palabra. Ellos no cuestionan, hermanos. Ellos no preguntan por qué o para qué. Si el Señor le dice Miguel, Gabriel, que son los nombres que reconocemos, ¿sí? El libro de Daniel, los evangelistas, el libro de Daniel habla de Miguel y el libro de los evangelios hablan de Gabriel. Ven, ellos vienen. Ve y haz, ellos van y hacen la voluntad del Padre. Ellos no están cuestionando, hermanos, si es bueno o es malo, si está bien o está mal. Ellos van y ejecutan la voluntad del Señor. Por eso esas moradas a las que se refiere este verso 2 no son, hermanos, esos lugares, ¿cómo se dice? Obra de los humanos, casas, habitación, sino son los que cumplen la voluntad. Y dice el Señor, así como esos ángeles cumplen al pie de la letra la voluntad del Señor, es mi intención que los hombres también comprendan la voluntad de Dios y la ejecuten y la lleven, hermanos, en su vida diaria y sea como un estandarte para ellos y sea la novedad de vida que viene a hablar, hermanos, las Escrituras. Bien, hermanos, cuando no logramos ese objetivo, cuando no logramos comprender lo que es la voluntad del Señor, en este caso Jeremías, fíjese bien, ya hablamos que es un deseo de hacer las cosas, que es un mandato que alguien ordena o da, porque esa es la voluntad. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Bien se dijo en la escuela que la voluntad de Dios son sus mandamientos, sus preceptos, estatutos, que nos llevan, hermanos, a esa realidad. Pero hay otra acepción, dijimos, de la palabra voluntad que está relacionada con el deseo de llevar a cabo o de realizar una cosa. Entonces yo me llego a preguntar, ¿cuál será el deseo del corazón de Dios? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Dice el profeta Jeremías, capítulo 29. Capítulo 29 del profeta Jeremías, el verso es el 11. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan gloriosa que el Señor nos permita descubrir la intención de sus pensamientos y que nos permita adentrarnos al deseo del corazón del eterno Dios. Parece cosa increíble, hermanos, lo que dice Jeremías. David en el Salmo 40 dice, con mi voz clamé al Señor, con mi voz busqué al Señor y Él se inclinó hacia mí. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando escucho que el soberano del universo, que el eterno y sublime Dios, justo, bueno y verdadero, hace una inclinación hacia alguien que le está pidiendo algo, hermanos, no deja de sorprenderme, no deja, hermanos, de causar admiración en mí. Qué tan importantes somos para el Señor que Él se inclina a escucharnos.
Y fíjese bien lo que dice aquí Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, conozco mis pensamientos, sé lo que tengo dentro de mi corazón, y esto lo tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo declara, hermanos? Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Póngale cuidado a esta expresión donde el profeta Jeremías se dirige particularmente a usted que le ha estado pidiendo algo a Dios. A usted que ha estado clamándole algo a Dios. Para daros el fin, el propósito, la razón, lo que ustedes le han pedido y que están esperando de Dios. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué le está pidiendo usted a Dios en este momento? Porque la voluntad de Dios es dárselo. Porque la voluntad de Dios es, hermanos, que usted tenga paz. Hermano, pero es que vimos en la lección que Job, pues le quitaron hijos, le quitaron hacienda, le quitaron riqueza. ¿A poco Job estaba pidiendo algo en particular? Quizás Job levantó la mano y dijo: yo quiero ser ejemplo para las generaciones venideras. En el último capítulo del libro de Job dice: porque de oídas te había oído, y yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay un pensamiento que se esconda de ti. Yo me reconozco y sé que soy polvo, y en la ceniza está hecho mi lecho, porque me avergüenzo de lo que soy delante de ti. Y esa frase y esas expresiones, hermanos, y el comportamiento de Job son, hermanos, la herencia que ahora nos corresponde a nosotros. Y de él aprendemos y de él entendemos que cuando un hombre hace la voluntad del Señor, pudiera parecer, como dijo, fuego cayó del cielo y consumió a los siervos y consumió también a las bestias. Vino un viento fuerte del desierto, sacudió la casa y la casa vino a caer encima de todos tus hijos, incluyendo a tu primogénito. No es, hermanos, la dificultad que nos hace pensar el adversario, como bien se dijo en la escuela. Las cosas pudieran pensarse que son el resultado de la mano de Dios contra nosotros. Y estos tres varones que se le pusieron enfrente le insistieron y le dijeron: ¿cuándo se ha visto que alguien que haya hecho mal haya salido librado? El resultado de lo que tú hacías es lo que te está pasando. Las consecuencias de tus decisiones son las que te están alcanzando. Y Job decía: ¿pero qué hice? ¿Dónde está mi error? ¿En qué parte me equivoqué para que la mano del Señor esté sobre mí de manera tan severa? Y muchas veces, hermanos, no es que sea la mano del Señor contra nosotros. Muchas veces lo que quiere el Señor de nosotros, como bien se está diciendo aquí, hermanos, es lo mejor. Y si ve Dios que donde estoy puesto en este momento no es lo mejor, Dios me va a sacar de ese lugar. Si Dios ve que mi trabajo es un obstáculo para que yo cumpla la voluntad de Dios en mi vida, créame que si su esposa, si el esposo, el hijo o el predicador o la iglesia está diciéndole: Señor, en oración, te pido por favor que quites del yugo de servidumbre a tus hijos para que ellos puedan cumplir con tu voluntad. Señor, te pedimos que a tus hijos le concedas la oportunidad de celebrar tu palabra como está escrito, como está dicho, como se ha mandado. Es que la fiesta en esta ocasión que hay entre semana, y no todos nos van a dar permiso en el trabajo. Si alguien ha pedido que usted sea liberado de ese yugo, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? ¿Me está diciendo que me van a correr el trabajo? No, le estoy diciendo que la promesa de Dios no está ahí.
en ese lugar donde se encuentra ahorita. ¿Cómo me lo asegura usted? Yo no, Dios. Dios le asegura esto. Y aquí está la prueba. Una prueba más, hermano. Oh, sí, le dijo a Abraham. Abraham, en el Génesis capítulo 12. Deja tu casa. Deja tu familia. Deja tu herencia, tu parentela y las tierras que tu padre te estaba cuidando en el lugar donde tú habitas. Deja todo y ven y sígueme, que te voy a hacer el padre de una multitud. Sí, hermanos, el deseo del corazón de Dios es hacernos bien, y el deseo nuestro, nuestra voluntad, debería de ser creerle a ese Dios y hacer lo que Dios nos está mandando, sin dudar, sin cuestionar. Hermano Ángel, pero si me piden un hijo, ¿le suena familiar el nombre de Isaac? ¿Le suena familiar el nombre de Samuel? Oiga, pero a Samuel no lo pidieron. No, Samuel fue ofrecido, y por su madre. Y su madre en la oración que hace Ana, hermano, se lo entrega a Dios y le dice: si tú me lo concedes, si me concedes tener un hijo, yo te lo entrego, Señor. ¿Sabía Ana que iba a tener más descendencia? Mas ella confió en la provisión de Dios y en la promesa de Dios, que Dios siempre quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. El trabajo donde estoy entonces, hermanos, ¿no es lo mejor para mí? Si Dios te va a quitar ese trabajo, no creo que sea lo mejor para ti. Y no es que yo desee que pierdan su trabajo, pero si usted va a ser movido de un lugar, Dios lo va a mover. ¿Y qué creen, hermanos? Llegaron los ángeles a la tierra de Sodoma y de Gomorra a visitar a unos elegidos de Dios en ese lugar. ¿Recuerdan sus nombres? Y le dijo: prepara tus cosas porque nos vamos de este lugar. Pero tengo 3 hijas, 2 hijas o 3 hijas. ¿Cuántas hijas tenía? Y estaban casadas, pero estaban comprometidas. Le dice el ángel a Lot: háblale a los que salgan contigo. Y van y hablan con ellos, y los yernos: no, pero ¿por qué? Aquí tenemos todo. Aquí no, ya estamos reconocidos. Tú te paras a la puerta ahí de la ciudad y eres algo aquí también. O sea, si tú eres algo, posiblemente nosotros como yernos lleguemos a ser algo en esta ciudad. Y estuvieron batallando con ellos toda la noche, hasta que los ángeles dijeron: ¿saben qué? Basta. Lot, vengo por ti, por tu familia. El alba está a punto de rayar. Si no te apresuras, entonces te quedas. ¿Qué decides? No, pues vámonos. Ya no me da tiempo llegar hasta tal parte, déjame llegar a esta ciudad. Y el deseo de Lot fue cumplido, llegó a Zoar, y ahí Dios, hermanos, en una cueva lo guarda de la destrucción. Esto, hermanos, que le estoy comentando, en la voluntad de Dios, tiene un principio y tiene un fin. El Evangelio es anunciado, el Evangelio de los bienes es predicado, y nosotros tenemos que ser movidos a practicarlo. Nosotros tenemos que ser movidos a llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana. El Evangelio no está en estas 4 paredes. El Evangelio, hermanos, está en nuestros corazones. Y usted sale de este lugar y usted se convierte en morada de la voluntad de Dios. Y el reflejo de sus acciones son el resultado de esos mandamientos que reflejan que usted está viviendo en la plenitud de la voluntad del Señor. Y el Señor, como bueno que es, le va a recompensar esa acción. Hermano Ángel, pero Santiago dice que cuando yo no cumplo uno de esos mandamientos, soy culpado de todos ellos. Como la gente de allá afuera piensa, hermanos, que el Dios que buscamos y servimos es un Dios castigador.
¿Usted cree eso, hermanos? ¿Usted cree que si no cumple los mandamientos del Señor lo van a castigar? Lo que castiga al Señor y de manera rápida es la necedad, es la terquedad, es la soberbia. Ahí sí, hermanos, el Señor no se detiene. Pero cuando somos un poco duros, voy a ocupar esta expresión, duros, Jeremías lo dice de una manera, Isaías lo dice de una manera más precisa. Dice Isaías capítulo 1, verso 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene. ¿Qué, hermanos? Cuando se nos habla una, dos veces, tres veces, hermanos, es que entonces no tenemos entendimiento. Y es cuando entonces Dios, agotamos la paciencia de Dios. Y si la voluntad de Dios no es, hermanos, castigar, nosotros por esta condición que declara aquí el profeta, le estamos habilitando a Dios para que Él descargue un llamado de atención a nuestras vidas, una exhortación, una reprimenda. Hermano, entonces Dios es malo. No, es que la reprensión, la corrección es parte del amor de Dios. Termine el versículo conmigo. Dios, al que ama como hijo, ¿qué cita es, hermanos? No sé, si lo supiera ya se los hubiera dicho. Si me dicen Hebreos, me está preguntando, le estoy preguntando yo a usted, ¿cuál es la cita que dice que Dios, al que toma por hijo? Léalo por favor, hermana, y dígame la cita. Amén. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Amén. Luego entonces, hermanos, la corrección y la reprensión que Dios hace para nosotros es parte de, ¿qué dijimos? De su amor, hermanos, del amor que tiene para con nosotros. Yo encuentro en la carta que escribe el apóstol Pedro, la segunda de ellas, hermanos, capítulo 2. A ver, permítame. Es capítulo 3, verso 9, y dice de la siguiente manera, repito la cita, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué, hermanos? Porque la intención de Dios es de que todos alcancemos la salvación. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Y por eso no nos impone nada. Y por eso Jesucristo busca en nosotros que nuestra voluntad esté puesta en la voluntad de Dios para que alcancemos, hermanos, que así como se hace en los cielos, también se haga en la tierra. Voy a invitarle que por favor se ponga de pie y vaya conmigo a leer lo que dice el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 6, los versos que le voy a pedir que lea conmigo. Voy a leer yo el 39 y usted va a leer el 40. Repito la cita, San Juan capítulo 6, verso 39 lo leo yo y usted va a leer el verso número 40. La palabra del Señor dice así: y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero.
que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Que todos se pierdan porque son pecadores, sino que todos procedamos al arrepentimiento, alcancemos la misericordia de Dios. Y como dice el verso 39, los que venimos a Cristo, ninguno de ellos se pierde. Los que estamos en Cristo, ninguno de ellos se va a perder, porque esa es la voluntad del Padre, que el Señor Jesucristo nos resucite. ¿Y qué dice el verso 40, hermanos? Y lo vuelve a confirmar y dice, el Padre tiene una voluntad en su corazón. Hay un solo pensamiento en Él para con todos sus hijos: que yo los resucite, dice el Señor Jesucristo, a todos ustedes que han sido puestos en mi mano. La iglesia de Dios está puesta en las manos del Señor y tenemos toda la confianza de que habremos de ser resucitados cuando el Maestro venga, porque hemos hecho la voluntad del Señor. Paz a vosotros.